Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, como les comentaba, vamos a continuar con el tema de coma traumático, ¿sale? Para empezar, una pequeña definición de lo que es un coma traumático. Se va bueno, en este caso, el daño cerebral va a ser adquirido por consecuencia de un golpe fuerte, grave, en lo que es pues, cefálico. Llámese traumatismos craneoencefálicos o químicos, después de una alteración de circulación cerebral, ¿sale? Como es un EBC, ¿vale? Esto va a traer como consecuencia un descenso en la conciencia severo, ¿vale? Daño cerebral primario, ¿vale? Bueno, generalmente se da en golpes donde, bueno, vulgarmente se le conoce de chicotazo, ¿sale? Es cuando la lesión inicia como consecuencia de un impacto directo sobre el tejido cerebral. Bueno, como les comentaba, esto es por medio de una sacudida, ¿sale? No sé si algunos de ustedes alguna vez han llegado a sentirlo. Bueno, yo en lo personal, alguna vez me pasó en un juego mecánico. Al momento de lo que es la turbulencia, haces esto y sientes cómo pega ahora sí que, bueno, el dolor de cabeza, como el cerebro se va moviendo y va pegando en las paredes craneales, bueno, en las paredes del cráneo. ¿Los qué? En las paredes del cráneo. El cráneo no duele. No, el cerebro, cómo va pegando. Bueno, yo a veces lo llegué a sentir. Es lo que duele. ¿Qué es lo que duele? La isquemia. Ah, sí. O los músculos. El cerebro, el pulmón, el corazón no duele. Duele la isquemia, la sensación de isquemia, lo que les decía mi papá. Oye, y cuando dicen se me congeló el cerebro, cuando toman algo frío, ay, se me congeló el cerebro. Es una cefalea por bajo espasmo. Que solo es como transitoria, ¿no? Exacto. Ay, ¿por qué no? O sea, Continúa. Perdón, eran dos bueno, de blanco. otra de ellas es una lección axonal difusa. Es el estiramiento o arrancamiento de las fibras de la sustancia blanca. Esto era lo que la otra vez nos comentaba el doctor, que hay una desconexión entre la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro. Entonces llega a haber una pérdida ya del estado de conciencia, porque ya no hay una comunicación entre ambas partes, ¿vale? Entonces, bueno, esta es muy recurrente en accidentes de tránsito, por el mismo impacto, la fuerza del impacto hace que haya este desprendimiento o haya esta desconexión entre ambas ¿cómo se llama? Ambas sustancias. Hematoma epidural, y es un daño cerebral secundario debido a un edema. Esta se presenta por una hipertensión intracraneal, igual también debido a un traumatismo, o también a las isquemias. Coma. Entonces ahora sí, bueno, les di una pequeña introducción de lo que es, bueno, más o menos de lo que es lo que... Antes que llegues a eso, a ver, el edema te lleva a hipertensión intracraneal, no al revés, ¿ok? ¿Qué sucede cuando... recuerden que el cerebro, ¿han tocado alguna vez un cerebro? No sé si sea de animal. ¿El de qué? Ajá, es como una gelatina, literal es gelatinoso. El cerebro está flotando en un líquido, y alrededor de ese líquido es el cráneo, y el cráneo es un hueso, es algo duro, ¿ok? Entonces, en los extremos de la vida, en la infancia y en el anciano, ya hay más espacio porque el cerebro es más pequeño, ¿ok? Entonces, el líquido es más. En la persona más joven, el cerebro prácticamente ocupa todo el cráneo, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un evento, como ese compañero que es un chicote, pero literalmente se llama efecto de látigo, es decir, por ejemplo, vas en un carro y frenas, te vas hacia adelante y luego hacia atrás, ese es un efecto de látigo, ¿sí? ¿Ok? Eso se conoce como efecto de látigo, ya sea en un juego mecánico, en
algo que vayas por aceleración. ¿A qué se llama aceleración? Cuando vas en algo que va rápido y frenas súbitamente, entonces vas a ir primero hacia adelante, luego te vas hacia atrás. ¿Qué le pasa al cerebro? Pues literal, primero se va hacia adelante y luego se va hacia atrás. Entonces, si en esa situación tienes un golpe o, no sé, un choque o te caes de la moto o estás en un juego mecánico y te golpeas por la velocidad, pues el cerebro va a tener un traumatismo, ¿ok? Primero va a tener traumatismo hacia adelante y luego va a tener traumatismo hacia atrás. El traumatismo que tiene siempre hacia atrás se llama contragolpe, ¿ok? Siempre va a haber un golpe y un contragolpe. Entonces, cuando tengamos alguien con traumatismo craneoencefálico y la cinemática del trauma, ¿qué se le llama cinemática del trauma? A cómo sucedieron los hechos. Siempre que haya algo traumático, siempre preguntamos cuál fue la cinemática del trauma. Ya sea un arma de fuego, un arma punzocortante, siempre todo tiene una cinemática del trauma. ¿Qué se llama cinemática? Es la velocidad, las distancias, la fuerza, eso es cinemática, ¿ok? Entonces, tenemos que averiguar la cinemática del trauma. ¿Puedes cerrar tu computadora? O si estás ocupado en otra cosa, puedes salir. No, ya. Estamos en la cinemática del trauma. Entonces, siempre tenemos que saber dónde esperar el golpe, dónde esperar el contragolpe. ¿Por qué? Porque generalmente todo el mundo busca el golpe. Si te golpeas la frente, todo el mundo busca una lesión en la frente. Pero a veces lo importante no es ese, sino el contragolpe, porque el contragolpe es peor. Porque por velocidad siempre es así y el regreso es más veloz. ¿Ok? Generalmente el contragolpe es peor que el golpe, por la energía cinética. O sea, tú vas, generalmente cuando vas hacia un carro y ves que algo va a pasar, tu mismo cuerpo se va deteniendo, no buscas dónde agarrarte para no chocar hacia adelante. El problema es el regreso y ahí ya normalmente no mete las manos. Mete las manos para no golpearte hacia el frente, pero nunca mete las manos para no golpearte hacia atrás. Entonces, y la velocidad siempre hacia atrás es mayor que hacia adelante. Entonces siempre va a haber eso, ¿ok? ¿Qué te puede dar un evento traumático? Pues un edema cerebral por el simple golpe. Edemas cerebrales que no se van a ver en un estudio de imagen, en una tomografía, tal vez en una resonancia, porque nada más es una lesión celular. Ya lo veremos después. O puedes tener hematomas, pueden ser subdurales, epidurales o intraparenquimatosos, ¿ok? Y eso te va a ocasionar edema cerebral. El otro tipo de lesión es la lesión de la sustancia blanca, que se conoce como cizallamiento. Decíamos que la sustancia blanca es como que los cables, ¿no? Imagínense que es como, ¿han visto sobre todo el teléfono antiguo, que habían cablezotes negros gigantes, tú los abrías un montón de cablecitos chiquititos? Igual, pues como que lo cortaras de cabo. Y eso es un cizallamiento. La sustancia blanca son todos los axones. Entonces, cuando el cerebro se va hacia adelante y súbitamente se regresa hacia atrás, a veces como que la sustancia gris va por un lado y la sustancia blanca por otro, y se cortan. ¿Ok? Y eso es un cizallamiento. En una tomografía no vas a ver nada. Probablemente en una resonancia puedan ver puntos hemorrágicos. Y eso es un cizallamiento. Pero a veces tú dices, ¿por qué está desconectado el paciente si no tiene algo? Pues tuvo cizallamiento y simple y sencillamente todos los axones se cortaron. ¿Ok? Bueno, continuamos con el tema, lo que es el coma. Bueno, se va a entender como tema la reducción del nivel de conciencia entre lo que son aguarenes, que es la capacidad de percibir o establecer una interacción con el entorno, y del arousal, que es la excitación, ¿sale? Entonces el paciente va a permanecer con los ojos cerrados, no va a tener ningún estímulo, ya sea verbal o ya sea principalmente verbal, y nada más va a tener respuestas motoras estereotipadas, ¿sale? Entonces normalmente en este tipo de tomas el Glasgow tiende a descender mucho,
A ver, definición de coma. Ya lo habíamos dicho. ¿Qué es coma? Y sobre todo el coma traumático. Dijimos que el coma traumático se valora con la escala de coma de Glasgow. Define coma por Glasgow. Bueno, que sea, de hecho sí lo abordo, ¿verdad? A ver, dímelo. Bueno, Definición de coma. se está manejando que es un coma menor de 6. Bueno, la escala de Glasgow menor de 6. De 5. De 5, ¿no? De 5 siempre y cuando el verbal, 1, ocular, 1, y el verbal de 3 para abajo. ¿Sí? Pero el motor de 3 para abajo, ¿no? Si tienes 3 para abajo ya es coma. Si tienes 4 con el motor nada más de 2, puede ser que tenga decorticación. Y si nada más tienes 3, tiene descerebración. ¿Ok? Miren, siempre hay algo muy importante, las definiciones. Siempre la definición. No tienen por qué irse por otro lado. La definición tiene que ser la misma siempre, porque tenemos que hablar el mismo idioma. ¿Qué es coma? Que en Glasgow tenga 5 puntos o menos. ¿Ok? Eso es coma. ¿De acuerdo? No hay que irnos por otro lado. Bueno, como les comentaba, había metido lo que era la escala de Glasgow y normalmente estas lesiones suelen ser biemisféricas difusas o troncocefálicas, ¿vale? Comentábamos hace ratito, la puntuación normalmente que se le da a este tipo de pacientes es de 3 a 8, dependiendo del coma, qué tan profundo sea el coma, ¿vale? Pues, bueno, como estamos comentando, está la escala de Glasgow y con eso pues son los que con lo que se valora el paciente, ¿vale? Ok, entonces, coma traumático. Definición de coma, paciente que tiene 5 o menos puntos de Glasgow y que es ocasionado por un evento traumático. ¿Qué tipo de evento puede ser? Un hematoma subdural, un hematoma epidural, un hematoma intraparenquimatoso que ocasiona edema cerebral, y eso va a llevar a una probable hipertensión endocraniana, que en su momento veremos ese tema. ¿Ok? O un cizallamiento, es decir, a una lesión en la sustancia blanca. Y eso va a hacer que el paciente pierda la conciencia. ¿De acuerdo? ¿El cizallamiento puede volver a generarse? ¿Puede qué? ¿Volver a generarse? No, tiene más problemas. Pueden llegar a vegetativos. Ahora vamos a pasar a cómo poner neuroinfecciones. Primero, con neuroinfecciones vamos a definir que son infecciones que afectan principalmente el sistema nervioso, incluyendo el cerebro, meninges y la médula espinal. Pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Las principales neuroinfecciones son la meningitis, que es causada principalmente por bacterias y virus, encefalitis, que es de origen viral, y los abscesos, que es una acumulación de pus dentro del cerebro, debido a una infección bacteriana. La meningitis, como cuadro clínico vamos a tener la triada, que es fiebre, cefalea, rigidez del cuello. También presentan el signo de Kerning y el signo de Brzezinski. ¿Y cuáles son estos? El signo de Brzezinski. Bueno, primero aquí, me olvidó pasarles es rigidez del cuello o de nuca. Ese es una exploración en la que vamos a poner al paciente, le vamos a poner una mano en el zona occipital y le vamos a levantar, se va a levantar el bloque. Ese es el de rigidez de nuca. ¿Sí? El signo de Brzezinski. Ese es el momento que levantamos el cuello, levanta también las rodillas para descompensar la compresión que tiene. Hacen esto. ¿Qué pasa? Que la vía meningia está inflamada y le duele al paciente. Entonces, si tú le estiras el cuello, pues lo va a tener rígido. ¿Por qué está rígido? Porque lo que busca el organismo es
aumentar la distancia del espacio y por lo tanto queda rígido. Entonces, si tú mueves el cuello, el paciente va a doblar la pierna como una forma de compensar. El ciclo El de... kerning, El kerning es cuando lo intentas doblar a 90 grados, lo dobla a 45 centímetros, ¿no? no te escucho. Cuando levanta la pierna a 90 grados, se lo baja a 45. ¿El qué? O sea, tú levantas la pierna y tú le levantas la pierna y el paciente la baja. Igual es lo mismo, es compensar el espacio. Es rigidez de nuca o rigidez de cuello. O sea, tú quieres hacer esto y no lo va a hacer, el paciente va a hacer esto. ¿Ok? O sea, tú buscas que el paciente doble el cuello, no lo va a hacer. Lo que va a hacer es moverse en bloque, mover toda la espalda. Y cuando va a llegar un punto de que la espalda ya sea mucha lo que dobló, que va a doblar la pierna y vas. Imagínense que es el paciente, ese es su cuello y ese es su pierna, ¿no? Tú empiezas a levantar el cuello y el paciente empieza a levantar la pierna. ¿Ok? Tú levantas el cuello hasta un punto y no lo vas a, no, en lugar de que te levante el cuello así, lo va a levantar así, en bloque. Y va a llegar un momento en que tú levantes el cuello y el paciente va a levantar la pierna. ¿Ok? Y el otro signo es que empiezas a levantar la pierna recta y el paciente la va a doblar, porque eso disminuye el espacio. ¿Ok? Y las convulsiones. Las convulsiones, que es la forma más extrema. Entonces, ¿cuál es la tríada de la meningitis? Fiebre, cefalea y rigidez de cuello. rigidez de cuello o cualquiera de estos signos. Rigidez de cuello, Kernicterus, se llaman datos de irritación meningia. ¿Ok? Los datos de irritación meningia son esos tres: rigidez de nuca o cuello, Kerning y brucismo. ¿Ok? Entonces, si tienes fiebre, cefalea y rigidez y signos de irritación meningia, ¿qué es lo que piensas? Meningitis. Su diagnóstico. El diagnóstico principal es punción lumbar, pero no en todos los casos, porque a veces tienen aumento de presión intracraneal y lo que podemos provocar es un absceso. Una herniación. Una herniación, perdón, sí. Una hernia cerebral. Su tratamiento son antibióticos y corticoides, pero no en pacientes inmunodeprimidos porque lo que vamos a hacer va a ser deprimiendo más el sistema inmunológico. ¿Y qué esperas encontrar del líquido cefalorraquídeo? Hay la presencia de... ¿Eh? Como si la meningitis es bacteriana, pues vas a encontrar bacterias, leucocitos, sobre todo neutrófilos y más bien hipoglucorraquia. ¿Ok? La glucosa del líquido cefalorraquídeo va a estar disminuida en proporción a la glucosa sérica. Tiene que ser en proporción a la glucosa sérica, porque si tienes una hipoglicemia en el líquido cefalorraquídeo, tienes que ver que no tengas una hipoglicemia sistémica. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber disminución de la glucosa sérica en el líquido cefalorraquídeo? Porque las bacterias la van a consumir. ¿Ok? Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, lo que tú esperas encontrar, o los datos de que es un proceso bacteriano, es leucocitosis e hipoglucorraquia. ¿Ok? Si tienes esos dos datos, es bacteriano. ¿De acuerdo? No necesariamente vas a ver las bacterias en el laboratorio de primera instancia. Lo que tiene que pasar es mandarla a cultivar y ya después vas a ver el cultivo. Pero de inicio vas a encontrar esos dos datos: hipoglucorraquia y leucocitosis. ¿Ok? Sobre todo, los leucocitos neutrófilos. ¿Ok? Después tenemos el de encefalitis. Son diferentes virus, pero el principal es el de herpes zóster. O los herpes. Su cuadro clínico igual tiene triada, que es cefalea, fiebre y alteraciones a nivel de conciencia. Puede presentar convulsiones, esto debido a que se presenta o se aloja principalmente en el área temporal. El cerebro de gente se
en las encefalitis, ¿cómo distinguimos entonces una encefalitis de una meningitis? Si tiene cefalea, si tiene fiebre. No va a tener daño de infección meningia. Y la otra situación es que el líquido cefalorraquídeo lo vas a encontrar en agua de roca, que es agua de roca, clara y transparente. ¿Ok? No, y la glucosa va a estar normal y no vas a encontrar neutrófilos. ¿Ok? Y la otra es que una característica clínica de las encefalitis es que los pacientes empiezan a tener trastornos en la conducta. O sea, se vuelven agresivos o se vuelven lentos, cambian su conducta. O sea, la gente que está a su alrededor se da cuenta de que algo le está pasando porque no está normal. O es más agresivo, es más violento, o es más apático. Eso siempre hay que preguntar, ¿no? Si ha tenido algún cambio en su conducta normal, porque eso nos va a orientar a una encefalitis. ¿Okay? Igual van a convulsionar como las meningitis. El diagnóstico va a ser igual por cuadro clínico y por una alteración en el electroencefalograma. Y encontrar el virus en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento para la encefalitis de tipo herpes es el aciclovir. Y para cuando es otro tipo de virus, solo es mitigar los malestares, que en este caso son analgésicos, los antipiréticos y el las encefalitis virales de tipo herpéticas o de la familia de los herpes tiene una característica, la lesión en la tomografía, tiene un halo, es decir, tiene si le ponen contraste van a encontrar un halo, con un círculo de más intenso, de mayor densidad, más bien en la tomografía es tipo denso, pero en la parte de medio es normodenso, nada más un halo, como que le ponen a los santos, así lo vas a encontrar en la tomografía con contraste en el herpes. Es una característica de la lesión por herpes. ¿Ok? Sobre decirles, le decía a su compañera que en el caso de las meningitis se usa esteroide. ¿Por qué usamos esteroides en las meningitis? Dice que hay un proceso infeccioso y los esteroides inmunosupresores. ¿Por qué lo usamos? Porque si tiene datos de infección para desinflamar la parte meningia. Para desinflamar la parte meningia, ajá, y tiene que ver algo con el líquido cefalorraquídeo porque los corticosteroides son, aumentan, son glucocorticosteroides, aumentan los niveles de glucosa. sí, pero no es el objetivo. El objetivo, bueno, está mal que hablemos de inflamación como aumento de volumen. Para nosotros, inflamación no es lo mismo que aumento de volumen. Inflamación es liberación de sustancias como interleucinas, factor tumoral, bla, 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 aunque no haya aumento de volumen. Eso es inflamación. ¿Ok? ¿Qué pasa en la barrera hematoencefálica en un paciente con encefalitis? Pues que va a estar aumentada de diámetro, de volumen, como parte del proceso inflamatorio. Y entonces los antibióticos no penetran la barrera hematoencefálica. Les tenemos que dar esteroides para que disminuya el volumen de la barrera hematoencefálica y los antibióticos puedan penetrar. Entonces, si tú le das antibiótico a un paciente con encefalitis o meningitis, pero no le das esteroide, no le sirve de nada, porque no va a pasar la barrera hematoencefálica. Sí o sí se lo tienes que dar. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Por qué no se lo pasabas? A las 14 horas no se lo pasabas. Malo si jugaste. Ya se te hacía tarde. Es que Ya te vi desnudo.
Entonces, como todo en medicina, es riesgo-beneficio. ¿Ok? Los esteroides dan no compromiso. Pero si no se los das, no sirven antibióticos. ¿Y hay alguna secuela de eso, profesor? ¿De esta enfermedad de encefalitis? Depende. Depende hasta dónde llegues. Si tiene muchas crisis convulsivas. Recuerden que cada crisis convulsiva lo vamos a ver cuando veamos estar epiléptico. Las crisis convulsivas matan neuronas. Aunque sea una, ¿no? Entonces depende qué tan severa sea la encefalitis, qué tanta fiebre tenga. Las encefalitis te pueden llevar a un absceso cerebral y el absceso cerebral te va a dar destrucción de tejido cerebral y entonces de eso va a depender. Yo soy una sobreviviente de encefalitis. Encefalitis. Las Encefalitis. encefalitis en general son más benignas en ese sentido que las meningitis, porque los virus no hacen abscesos, las bacterias sí. Y sí me dieron aciclovir y estuve 15 días con ese. El aciclovir sí penetra la barrera hematoencefálica, Sí. los antibióticos no. Y yo de Pero ya la complicaciones de la mortalidad, las secuelas neurológicas y encefalitis autoinmune, que es la que representa los cuadros psiquiátricos y los movimientos anormales. Las encefalitis autoinmunes en realidad se deben a vasoespasmo y en general son secundarias a enfermedades autoinmunes como lupus, como SAF. Esas enfermedades ocasionan vasoespasmo y al dar vasoespasmo dan isquemia cerebral y eso se manifiesta como una encefalitis. Nada más que el origen no es infeccioso, sino es otro tipo de enfermedad, sobre todo autoinmunes. ¿Ok? Después vamos a pasar a ver las de acceso cerebral. Esas son por continuidad, que quiere decir que es por la cercanía de los órganos. En este caso puede ser por algún acceso o alguna sinusitis otorrino. Por una otitis media, no externa, por una otitis media, por una meningitis, o hay muchas infecciones, sobre todo las de las válvulas del corazón, las endocarditis, que pueden hacer vegetaciones. ¿Qué es una vegetación? Pues es un grupo de bacterias pegadas, ¿no? Y esas vegetaciones pueden romperse y se convierten en un émbolo y van a viajar. Y donde se queden, ahí van a proliferar. Y eso te puede ocasionar un absceso cerebral. Si esas vegetaciones quedan en el cerebro y empiezan a desarrollarse, se convierte en un absceso cerebral. Ok. Séptica que por endocarditis. O bien por un trauma directo, puede ser por un golpe o por una cirugía. Es algo que sí hace un absceso. También igual tiene triada, que es cefalea, convulsiones y la hipertensión intracranial, que sería la que nos ayuda a diagnosticar como tal. Sí, porque vas a tener, el absceso te va a hacer efecto de masa, o sea, va a haber volumen que no debería de estar allá. Y la fiebre, a pesar de ser un absceso, solo se presenta en 1 de cada 3. No es un signo. No es muy común la fiebre. Su diagnóstico es igual, cuadro clínico más una tomografía o resonancia magnética. Su tratamiento depende de la gente que se esté tratando, puede ser antibiótico o en este caso lo vamos a hacer de quirúrgico. Y igual uso de dexametasona para el síntoma. ¿Para qué es la dexametasona? Otra vez. Para desinflamar. Para que los antibióticos puedan llegar porque tienen que pasar la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Para eso se usan los esteroides. En cerebro se usa dexa por default. No metil, no hidro, no, es dexa. ¿Ok? Y en todos los casos que sean procesos infecciosos se usan para que los antibióticos lleguen. ¿Ok? Y aquí les puse dos tipos de cirugías, que es esta la craniotomía descompresiva. Craniotomía descompresiva. Eso. Y es un drenaje de acústica. Ahora échenle el ojo, perdón. Este es muy importante porque es lo de hoy. ¿Ok? Los toman por intoxicación.
Pero vamos a El exceso. la tenemos que primero saber qué es lo que nos define un coma. Bueno, ¿cómo se define un coma por intoxicación? Y es cuando hay un estado de pérdida repentina de la conciencia y esto se debe a un agente tóxico exógeno, ¿vale? Es de forma indirecta o directa y esto pues nos va a provocar una alteración a nivel sistema nervioso central. Aquí algo importante que quiero también que sepamos es que es un toxíndrome. Un toxíndrome es un síndrome tóxico y es un conjunto de signos y síntomas que nos van a alterar y resulta de una intoxicación por sustancias o fármacos. ¿Vale? Aquí yo les hice como una tabla acerca, nos dividimos en 6. Aquí van a venir los toxíndromes, los fármacos que vienen de ese grupo y aquí ya está como el cuadro clínico de cada uno. ¿Vale? Vamos a empezar con el simpaticomimético. Esos van a actuar directamente en los receptores adrenérgicos. Van a estimular las catecolaminas en nuestro cuerpo, que son las que habíamos hablado de la adrenalina, la noradrenalina, y pues esto nos va a reflejar un estado de hiperalerta de nuestro paciente. Nuestro paciente va a tener agitación, va a estar como en estado de huida y lucha, va a tener taquicardia, hipertensión, hipertermia, taquipnea y también va a estar muy diafórico, tembloroso, también va a haber hiperreflexia, va a estar muy sensible los reflejos de nuestro paciente y también puede tener obesidad y puede también tener convulsiones a causa de esto. Nuestras pupilas de nuestro paciente van a estar muy diabéticas, ¿vale? Yo aquí les puse como una gráfica, donde de este lado están las de 1 a 3 milímetros, van a ser luminosos. Normales, las medias van a ser de 4 a 3 y de 6 a 9 ya van a estar vidriados, ¿vale? Eso se llama pupilómetro. Entonces, aquí no sé si tienen alguna duda, algo extra. En los siguientes van a ser los anticolinérgicos. Bueno, me faltó destacarles lo que son los simpaticolinérgicos, que son cocaína, anfetamina, efedrina y cafeína, ¿vale? Y de los anticolinérgicos son bloqueantes de acetilcolina. Estos fármacos van a interrumpir la transmisión nerviosa al unirse a receptores muscarínicos o nucleares. Estos son sobre todo, nos van a provocar un estado de hipervigilancia en nuestro paciente. Nuestro paciente va a ver muy agitado también y va a tener alucinaciones. Aquí sí hay que tener como, sobre todo si tenemos estos síntomas, puede que nuestro paciente sí caiga en este estado de coma, ¿vale? Porque el hecho de que tenga taquicardia nuestro paciente es única. Bueno, sobre todo esto lo que va a hacer es que va a ir a los receptores que sobre todo los que sacan como secreciones, o sea, por ejemplo, va a haber muy poco aleteo, van a tener la boca muy seca, la piel se va a ver súper seca, muy como, hasta como muy, ajá. Y aquí les puse como una mnemotecnia sobre eso, que dice que es loco como un sombrero, nuestro paciente se va a ver, o sea, va a estar súper alterado, va a tener alucinaciones. Ciego como murciélago porque va a tener pupilas midriáticas y rojo como un tomate porque se va a ver súper ridículo, se va a ver muy, va a haber también una como, esto va a provocar como vasoconstricción también en la parte de las papilares y se va a ver muy rojito, y también caliente como una liebre es porque va a tener hipertermia y seco como un hueso, lo que les decía, va a estar súper, o sea, la boca seca, todo se le va a ver seco prácticamente en nuestro paciente. Eso es lo principal que vamos a detectar en nuestro paciente, se va a ver como muy, los labios, las condiciones de los labios, todo se va a ver muy, no hubiera tomado agua en días, entonces, esto es como el cuadro clínico que presentan los pacientes que tienen una sobredosis o es un síndrome anticolinérgico, ¿vale? Y en los alucinógenos tienen que ver mucho las LSD, anfetaminas, modificadas. Esto es, bueno, yo encontré que se divide en dos
Los síntomas pueden ser divididos en dos, porque hay dos tipos, como se van a diferentes lados, y pueden causar este tipo de síndromes, pueden causar alucinaciones, distorsiones perceptivas, despersonalización. Nuestro paciente va a pensar que no está en la realidad, o sea, él va a estar no va a creer que está ahí, es la despersonalización. La taquicardia, hipertensión, hipertermia van a ser todos los signos que nos va a dar nuestro paciente. El nistagmo es como un signo también como característico, va a mover mucho los ojos, precisamente por lo de las alucinaciones y todo lo que está pasando dentro de su, ahorita de lo que está produciendo los alucinógenos, va a estar muy como, pues, bien alucinaciones, no va a estar en tiempo ni persona. Pasamos al siguiente. El siguiente es por un síndrome por opioides, que estos son el fentanilo, heroína, morfina, metadona, psicodona, difenoxilato. Estos van a activar receptores opioides y va a ser una estimulación excesiva de los receptores. Aquí va a haber una inhibición neuronal, también inhibición del centro respiratorio. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes también son muy propensos a caer en coma. Esto nos va a provocar una bradicardia, hipotensión, todo esto. De hecho, sí hay una triada de intoxicación que nos va a decir que es bradicardia, pérdida de la conciencia, va a estar muy somnoliento, muy estuporoso, más bien, y se va a ver reflejado también en la bradipnea. Va a haber una depresión respiratoria. Y esto también, a ellos, este tipo de pacientes sí van a tener los reflejos también muy sensibles. Va a haber edema, bueno, puede tener edema agudo pulmonar, y también se va a detectar sobre todo porque va a haber hematomas de la función. Esto a causa del consumo de este tipo de medicamentos, ¿vale? Hablando también del síndrome que es sedativo hipnótico, hablamos de las benzodiazepinas. Bueno, de este no les hablé de las pupilas, perdón. De la pupila va a estar miótica, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de los sedativos hipnóticos. Son benzodiazepinas, barbitúricos, anticonvulsivos, antiarrítmicos, también bloqueantes de canales de calcio y el alcohol. Entonces, ustedes han escuchado que, por ejemplo, hay pacientes que toman, por ejemplo, clonazepam, algo, y también toman alcohol y también pueden llegar. Ellos son muy propensos también a la combinación, porque el alcohol lo que hace es como darle un empujón todavía más a este tipo de medicamentos para deprimir el sistema nervioso central. Entonces, pues, también hay que tener mucho cuidado porque ellos también tienden a tener hiporeflexia, bradipsia, van a tener como les puedes preguntar cosas y como que no te van a contestar. Entonces, o se van a tardar en contestarte porque como que no es el efecto de los medicamentos. Va a haber bradipnea, hipotermia en estos pacientes. Sus pupilas van a variar, por eso aquí pueden ser midriáticas o mióticas en este caso, ¿vale? Y también tenemos toxígenos por colinéticos, que también aquí va a haber una sobreestimulación de receptores histamínicos. Pero aquí, ahorita les voy a pasar un ejemplo para que nos entendamos ya todos con el, ¿vale? Esto es sobre todo por órganos fosforados y carbonatos, principalmente los insecticidas, policarpina, lestimina. La gente, por ejemplo, que trabaja, por ejemplo, en el campo con pesticidas, es muy propensa a tener este tipo de síndrome, porque por el hecho de estar inhalando a lo mejor los pesticidas son muy propensos. Ellos van a llegar en un estado de confusión, las pupilas van a ver muy mióticas, en ellos también va a haber bradicardia, hipotensión, que esto de hecho son los signos Lodibly, porque también puede haber son los signos muscarínicos y los nicotínicos. En los receptores muscarínicos pues van a provocar bradicardia e hipotensión, y en los nicotínicos va a ser lo contrario. Nuestros pacientes van a tener taquicardia e hipertensión, van a presentarse anorrea, incontinencia de esfínteres, también van a presentar diarrea,
van a de diaforesis, epiforia, broncoconstricción y broncorrea. Puede que los pacientes tengan muchas secreciones, o sea, demasiadas secreciones, y eso hará que tengan broncorrea y las fasciculaciones, ¿vale? Y bueno, les puse aquí, esta es otra de la termo, que se llama Dumels, que esto quiere decir diarrea, esto tiene que ver con lo urinario, midriáticas, M, que es de midriáticas, D de bradicardia, E que son, van a tener también emesis, que van a tener vómitos estos pacientes, lagrimeo, letargia y también salivación, ¿vale? En el serotoninérgico, que estos van a estar hiperestimulando los receptores de serotonina. En estos, son, por ejemplo, medicamentos como el dextromethorphan, van a presentarse las pupilas más dilatadas, midriáticas, va a haber en ellos confusión y agitación, van a también a caer en estado de coma por la sobredosis de estos medicamentos. En ellos va a haber temblor, movimientos mioclónicos, también va a haber sensibilidad en los, bueno, va a haber hiperreflexia, diaforesis, rubicundias, bueno, ahorita se los investigo porque ya no recuerdo, pero en ellos vamos a tener rigidez muscular y diarrea también, ¿vale? Entonces todos van a buscar qué es. Trismus. Y la otra es, ¿qué es? Un nistagmo. ¿Qué es? ¿Cómo? Nistagmo y trismus. Es un movimiento involuntario a nivel del nervio pulmonar. ¿Cuáles son las características del nistagmo? ¿Qué es nistagmo? Nistagmo, ¿qué es trismus? El nistagmo tiene un componente rápido, tiene un componente lento, hacia dónde se va, si es convergente, divergente. ¿Ok? Y eso te habla de la causa del nistagmo. Hacia dónde es el componente rápido, hacia dónde es el componente lento, si es divergente, si es convergente. ¿Y qué es el trismus? No les voy a decir muchas cosas, ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que buscar las cosas porque cuando investigas se te queda. Cuando es como algo traumático. Cuando te pasa algo y te regañan o te sientes mal por lo que pasó, jamás en la vida se te va a olvidar. Eso pues, verdad es mentira. Trismus y nistagmo. Pero es que cuando usted nos explica, se nos queda mucho. Sí. Porque lo explica muy bien. Luego ¿Sí? muchos están Por eso dormidos. estamos así. No. Y bueno, Yo te los aquí, explico ya en la próxima clase, pero primero ustedes lo investigan. Recuerden que el aprendizaje siempre tiene que ser escuchar, ver, leer y escribir. Si escribes y lees, lo ves y lo escuchas, aprendes más que solo haciendo uno. Si solo lo escuchas o solo lo ves, no aprendes tanto como si lo escribes y como si lo lees. Es que, por ejemplo, escuchando y escribiendo no puedo. Por eso mejor dejé de escribir. Por eso les digo, hay No cosas lo que entiendo. les digo nada más la escuchen. Y cuando son cosas muy finas, muy de terapia intensiva neurológica, les pido que lo investiguen porque así lo van a leer, lo van a escribir, luego lo van a escuchar. Entonces va a ser escrito. A Ok. mano. Todo lo que yo les pida va a ser escrito, va a ser a mano, no a computadora. Yo quiero que ustedes lo escriban como ejercicio mental. ¿Okay? Para que no nos dé Alzheimer hay que escribir y leer. ¿Okay? y ya bueno, por último les puse aquí, es una flashcard acerca de los taxónomos, los que de este lado se van a dividir los que nos pueden ver en estado excitatorio, del lado como rosita y del lado azul se van a ver los que pueden ir en estado inhibitorio, ¿vale? Aquí van a estar los anticolinérgicos, simpaticomiméticos, serotoninérgico y alucinógeno, ¿no? Y me gusta mucho porque se divide como en lo que las sustancias que son y algo que no les puse en el anterior, pero vienen los antídotos que vienen con cada
¿qué es lo primero que van a buscar? ¿Hacia qué parte del cuadro te vas a ir? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? ¿Hacia el sur o hacia el rosa o el rojo? ¿Qué es lo que te va a decir? Nuestra amiga la pupila. Si la pupila está dilatada o está contraída. Ya con eso ya tienes un primer paso. Ya después te vuelves más específico. ¿Ok? Por ejemplo, los de fentanilo, ¿cómo tienen la pupila? Y los de cocaína, ¿cómo la tienen? La tienen midriática. Entonces ya de para allá ya tienes una diferencia. Puede ser opiáceo o puede ser un simpático mimético, ¿no? O sea, tipo cocaína o sus derivados o opiáceo, o sea, fentanilo, cualquiera de esos opiáceos. La morfina es opiáceo, la cocaína no. ¿Ok? Entonces ya te vas hacia dos lados. Ya después tú tienes que ir buscando los datos clínicos. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene alguna otra alteración? ¿Está agitado? ¿No está agitado? ¿Tiene datos de que se inyectó? ¿Cómo está el tabique nasal? ¿O es un paciente que toma medicamentos? Si toma medicamentos, ¿qué medicamentos toma? ¿Cómo está la pupila? Si la pupila está pequeña, ¿qué puede ser que esté tomando? Benzodiazepinas, cualquiera. Clonazepam, lorazepam, diazepam, el que gusten. Todas, la pupila es pequeña, es miótica. Pero si tiene síndrome depresivo, puede estar tomando serotoninérgicos, como la sertralina y todos esos, ¿no? ¿Y la pupila cómo va a estar en los serotoninérgicos? Midriática. Ya, solo por eso ya te puedes ir hacia un lado o hacia el otro. Si dices un paciente que va al psiquiatra pero no sé lo que toma, vele la pupila, ¿no? Y si la pupila te va a decir si probablemente esté tomando benzodiazepinas o serotoninérgicos o otro tipo como antipsicóticos, ketiapina o lanzapina, que esos te van a hacer más o menos el mismo efecto que las benzodiazepinas, la pupila te la van a hacer pequeña, te la van a hacer miótica. ¿Ok? Ahora, los colinérgicos, los que son estimulantes de los receptores muscarínicos, de los receptores colinérgicos. ¿Cuál es el medicamento que usamos todo el tiempo que es un colinérgico? Que dilata la pupila. La atropina, ¿no? ¿Qué efectos ocasiona la atropina? ¿Nunca han estado atropina? ¿Nunca han estado en un evento de paro? Sí. Algunas veces cuando es por bradicardia, ¿qué le ponen? ¿Qué se usa? Atropina, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la atropina? La pupila, ¿cómo queda? Se dilata. De hecho, no puedes valorar neurológico a un paciente si le acaban de poner atropina, porque la pupila es... Recuerden que siempre nuestra mejor amiga siempre va a ser la pupila. Y si le acabas de poner atropina a un paciente, no puedes valorarlo. ¿Ok? En un posparo, ¿qué buscas? Daño cerebral. Si el posparo no se hace atropina y la pupila está dilatada, el paciente ya brincó la tablita, ya no está. ¿Ok? Ok. Bueno, es que así decíamos en el Instituto de Neuro. O sea, cuando un paciente tiene daño cerebral severo, ya brincó la tablita, o sea, ya no. Ya está del otro lado, pues. Pero si tienen un paciente en paro, termina los ciclos que ustedes gustan o manden, o en qué momento se decide, saben que ya déjalo, cuando la pupila ya se abrió. Eso quiere decir que ya tiene daño cerebral severo. ¿De qué sirve que saques un paciente del paro con daño cerebral? ¿No? Vas a devolver un vegetal. Entonces, es cuando se toma la decisión de ya. Aunque tú digas, es que le pudimos haber dado el corazón y va a responder, sí, pero la pupila ya está dilatada. ¿Para qué? Entonces, si usas esa atropina, ya no aplica.
Porque la atropina va a dilatar la pupila. ¿Ok? Ahora, el efecto contrario, los órganos fosforados. ¿Qué hacen los órganos fosforados? Pero la atropina ocasiona el síndrome de hombre seco. ¿Ok? Sequedad de mucosas de todo tipo, conjuntiva, boca, rectal, vaginal, uretra, todo. Les duele orinar, hacer popis, todo les duele porque seca todas las mucosas. Hasta no la liman. Pero está el otro síndrome, que es el contrario. Donde no se supone que les suman. Regrésate. El Dumbbells. ¿Y eso cómo se llaman? Polinéticos, ¿no? Y eso te lo puede dar desde una miastenia, o te lo puede dar la diferenciación. El diagnóstico diferencial es con intoxicación con órganos fosforados, o una intoxicación por, perdón, no es miastenia, una intoxicación por la neostigmina, que es lo que usan los miasténicos. Entonces, ¿qué te va a dar allá? Todo lo contrario. Lagrimeo extenso, cialorrea, diarrea, o sea, todo lo contrario a lo que te ocasiona la atropina. De hecho, ¿cuál es el tratamiento? Atropina. ¿Por qué? Porque van a tener tanta cialorrea, tantos aumentos de secreciones bronquiales de todo tipo, diarrea, que no hay forma de pararlos. Y si no están intubados, lo vas a tener que intubar si no le paras la secreción bronquial. Después de dar tanta diarrea que se te va a deshidratar. ¿Cuál es el tratamiento? Atropina. El contrario del otro, ¿no? O sea, lo secas con atropina. ¿De acuerdo? El tratamiento de la intoxicación con órganos fosforados, ¿cuál es? Atropina. ¿Ya? Ahora, ¿alguna vez ustedes han tomado loperamida? Sí. ¿Qué pasa cuando toman 3, 4 dosis juntas? No se sienten así medios intensitos, la boca seca. Esto es el efecto de la atropina, porque es un efecto opiáceo. La loperamida es un opiáceo en realidad, ¿ok? Solo que actúas a nivel del sistema nervioso autónomo del tubo digestivo. Cuando es demasiado, puede llegar al sistema nervioso central, y es como que se sentir así. ¿Ok? Tan básico como la loperamida. ¿Ok? De esos que tienen diarrea y que toman una, dicen, chin, todavía tengo, me tomo otra, y chin, todavía tengo, me tomo otra, y al rato ya están todos así, la boca seca, ya me deshidraté. No, ya tienen el efecto secundario de tanta loperamida, los efectos opiáceos. ¿Ok? Vean que todo en medicina es riesgo, beneficios, todo tiene un porqué y para qué. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser nuestra amiga la pupila. La pupila nos va a ayudar. O sea, no es tan fácil porque tú puedes, te dicen, ah, mira, es una persona de la calle que la encontré así, en coma. ¿No? Lo revisas por fuera, no tiene ningún traumatismo. Lo revisas, lo primero que vas a revisar, la pupila. ¿Por qué puede tener coma? Pues diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, lo hueles, no huele a nada característico, no huele a vinagre, no huele a urea, no huele a amonio. Entonces, ¿qué le buscas? La pupila. Intoxicación por drogas. Cocaína, ¿cómo está la pupila? Fentanilo, ¿cómo está la pupila? Y así te vas a orientar. ¿Ok? Por eso le dije a su compañera que haga un cuadrito, porque lo importante es, si están, por ejemplo, yo sé que son de terapia, pero si de casualidad algún día les toca un paciente en urgencias o les mandan urgencias por X o por Y y reciben un paciente en coma de esos que andan en la calle, de los homeless, entonces pues no van a saber. Entonces lo primero que tienen que hacer es literal olerlos y verle la pupila. ¿Ok? ¿Qué sigue? Como ya vimos, estábamos viendo estados de coma y sus diferentes tipos o más bien por sus diferentes causas. Entonces finalmente tendríamos que nosotros ver el estado vegetativo.
Y esto va muy relacionado en función al tiempo que nuestro paciente presenta ese estado de coma. Pero antes que nada quiero que entiendan dónde podemos ubicar nosotros al estado de coma. Si hacemos una metáfora rápidamente, todos han visto que tenemos la pila, ¿no? Nuestro celular, nos aparece la pilita. Hasta arriba estaría al 100%, y es decir que mi paciente va a estar alerta, al 100%, despierto y alerta. Conforme vayamos nosotros bajando, esa pila vaya bajando, vamos a presentar diferentes alteraciones del nivel de conciencia. Evidentemente vamos a pasar por letargo, estupor, obnubilación, somnolencia. Siendo el coma el más grave, en grado 0. Aquí entraría con lo que les dije. Letargo, estupor, etcétera. Pero ¿cómo vamos a entender el estado de coma? Bueno, ahora vamos a hacer otra metáfora. Imagínense que la habitación es la cabeza de nuestro paciente, estamos dentro de su cerebro. Si nosotros tuviéramos un apagador con un regulador de luz, lo vamos a ir apagando, apagando, y otra vez pasamos por letargo, letargo, estupor, obnubilación, finalmente el coma. Entonces el coma lo vamos a interpretar como que nuestro paciente está en un estado de sueño profundo, donde no va a tener respuestas de ningún tipo, pero evidentemente pues sigue respirando nuestro paciente, ¿verdad? Ahora, entonces, el estado vegetativo lo tenemos que entender nosotros como que es un estado de aparente vigilia. ¿Cómo es ese estado? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Pues nuestro paciente va a estar con los ojos abiertos, ¿ok? Pero va a estar así. Y sus párpados se van a abrir de repente. Ese es el estado de aparente vigilia, ¿ok? Por eso les digo que va muy relacionado con el estado de coma. Entonces, estos pacientes generalmente lo presentan después de que salen de un estado de coma. Ahora, estos pacientes van a estar igual despiertos, pero no van a tener reacción a estímulos ni internos. No pueden estar despiertos y estar en vegetativo. ¿Qué es el bueno. estar despierto? Interactuar con el entorno. Interactuar con el entorno. Tienen los ojos abiertos, ¿va? Pero no están despiertos. Sí. Bueno, es que Pero tenemos que aprender a hablar tal cual, ¿va? bueno, ya el profesor ya nos dio esa explicación, porque los libros lo manejan así, aunque evidentemente no sabemos, sabemos que Es lo que yo les decía, el problema es la traducción. Porque mucha gente traduce el tener los ojos abiertos en inglés como estado de despierto. Y no en realidad, como él decía, eso es, el tener los ojos abiertos nada más estar en vigilia. ¿Ok? Ahora, si tú tienes los ojos abiertos e interaccionas con el medio, interacciones bien o interacciones mal, estás despierto. ¿Ok? Si tienes los ojos abiertos y no interacciones con el medio, no estás despierto. entonces vamos a definirlo con vigilia. Exacto. Ese es el estado vegetativo o estado vigilia, que tienes los ojos abiertos, aunque no interacciones con el medio. Así como muchos cuando están posdormos. Así el paciente va a estar entrado de coma, estado vegetativo. Todos han estado posdormos con los ojos abiertos y el desconectado del mundo, pues es un estado vigilia. Por ahí en despierto, por ahí en dormido. Ya le entendiste. Bueno, evidentemente estos pacientes nos van a conservar la respiración y funciones autonomías, ¿sale? Los pacientes, les digo, están en vigilia, pero pueden toser, pueden deglutir, pueden bostezar, pero lo que les decía, no responden a ningún estímulo, a ninguno. Ahora, estos pacientes pueden presentar daño extenso a nivel de ambos hemisferios y esto lo vamos a poder detectar con dos signos muy característicos, que es la postura y la respuesta a estímulos oculares, lo que habíamos visto con el profesor. ¿Cuáles son estos signos? Bueno, la postura, que ya se había dicho, bueno, el primero sería la postura decorticada, en donde nuestro paciente, si podemos ver, está acostadito, pero su flexión aquí a nivel plantar está estirada. ¿Sale? Así, estirado.
pero los brazos van a estar flexionados. Va a estar así. Mientras que la posición descerebrada va a estar igual con la flexión plantar estirada, pero sus brazos van a estar decorticados y van a estar hacia afuera. Va a ser esto, como si estuviera torcido. La decorticación es flexión, la descerebración es extensión. Entonces, bueno, ya dijimos que estos dos signos nos presentan o nos indican que nuestro paciente tuvo daño en el hemisferio, en los hemisferios, ¿sale? Ahora, ¿por qué es causado esto? Bueno, pues ya vimos que los estados de coma es causado por varios factores, metabólicos, intoxicaciones, pero puede ser causado por un paro cardíaco, es decir, al pararse nuestro corazón, pues evidentemente no va a bombear sangre, no va a haber un flujo sanguíneo y evidentemente ese flujo sanguíneo no va a llegar a nuestro cerebro, ¿sale? Y también debido a traumatismos. Ahora, ¿quién de aquí piensa que estos pacientes pueden recuperar sus facultades mentales? Levanten la mano. Pues todos están de acuerdo que no. Pues sí, evidentemente no los van a recuperar o la probabilidad es muy baja, muy baja. O sea, los pacientes dentro de 3 a 12 meses esas probabilidades están muy bajas. Pasando esos 12 meses, es decir, el año, nuestro paciente se puede decir que está en estado vegetativo persistente. Va a quedar así prácticamente para toda la vida. Y es muy importante es el tiempo, porque han escuchado casos famosos como el príncipe de Arabia Saudita, Ajá. como Cerati, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto hay gente que queda en vegetativo y de pronto despierta. Sí, sí pasa, pero no hay forma hoy día de saber quién va a despertar y quién no. ¿Ok? El estado vegetativo, ¿a qué se le llama? ¿Por qué se llama estado vegetativo? Porque tenemos una condición en donde digamos, la función vegetativa del organismo funciona, es decir, late nuestro corazón, tenemos automatismo respiratorio, abrimos los ojos, cerramos los ojos, parpadeamos, lagrimamos, deglutimos y también podemos dormir y despertar. En los pacientes bostezan, duermen, despiertan, pero esos son funciones vegetativas, ¿ok? Y dice que está llorando, no necesariamente está llorando, sencillamente no puede, el parpadeo no es suficientemente rápido como para que las lágrimas se vayan por el conducto y las lágrimas le chorren. ¿Ok? Eso pasa mucho. Los pacientes sedados están llorando, no está llorando. Como no parpadea, le chorrean las lágrimas. ¿Ok? Pero el paciente en estado vegetativo tiene funciones vegetativas. Lo importante es, ¿qué te lo puede llevar? Pues una intoxicación por drogas, el paro cardiorrespiratorio, que nos entusiasmemos y lo saquemos del paro a pesar de que las pupilas ya se hayan abierto, de que tengas un traumatismo craneoencefálico y tengas un cizallamiento, y como nunca pudimos ver que tenías un cizallamiento, no tenías la esperanza de que despiertes algún día, ¿no? Porque no tenía una lesión estructural, o sea, no tiene un hematoma, no tiene algo, pero tiene un cizallamiento, ¿ok? Cualquiera de los casos de estado de coma que acabamos de ver te puede llevar a un estado vegetativo. No está entre los temas, pero hay algo que se llama síndrome de enclaustramiento. El síndrome de enclaustramiento es un estado en el cual la persona está consciente, pero no se puede comunicar con el medio externo. Es decir, piensas, sientes, mueves los ojos, tienes funciones vegetativas, pero no te puedes mover ni comunicar. Y eso se llama estado de enclaustramiento. ¿Ok? ¿Y ellos sí pueden llorar? ¿Perdón? ¿Y ellos sí pueden llorar? No es que lloren, sino que no pueden, Igual, es lagrimal, exacto. Ok, eso no viene en el temario, pero existe, se llama síndrome de enclaustramiento. ¿Ok? Y eso no lo pueden detectar o sea, no se puede detectar en la parte médica, o sea, en el hospital, para decir si está vivo, o sea, si está consciente y todo. Sí, tienen que hacer estudios especiales como se llaman potenciales evocados, Ajá. en donde sí va a haber respuesta del oído, de la vista y así. Ajá. Y entonces vas a decir, eso se diferencia el vegetativo con el enclaustramiento. ¿Qué es un potencial evocado?
Un potencial evocado es un estudio en el cual tú mandas un estímulo, ya sea al ojo o al oído, y ese estímulo te va a regresar como una respuesta, ya sea del ojo o del oído. Es un potencial evocado, lo evocas. ¿Y esos pacientes ya no van a salir de ese estado de enclaustramiento? ¿O sí? Es lo mismo, pueden no salir Es lo de mismo. irse vegetativo. Lo que más les conviene es morirse. Brincar la taza. Brincarla. Imagínense que estés en una situación, así que estés así. Imagínense esa idea de que te subió el muerto, Ajá. Sí, pero que se te suba todo el día. No, Es la misma sensación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias. ¿No? Gracias. estuvo muy entendible esos temas, chicos.